Mi siguiente invitado es el doctor Alfredo Martí, el proctólogo, pues está en Rosario, Argentina, pues en estos terceros Juegos Sudamericanos de la Juventud, que Panamá está haciendo, tiene su representación allí. Doctor, primero, bienvenido a Next Noticias. ¿Qué tal las cosas por allá por Rosario? Gracias, Fernando. Gracias y saludo a todos los que te escuchan y ven en televisión y te siguen en YouTube. Mira, todo va bien. Nosotros tenemos 46 deportistas. La temperatura sí, no lo voy a negar, frío. Llegamos con temperatura de 5 grados. Durante el día la temperatura sube a 22 y de ahí a partir del mediodía empieza a bajar gradualmente y ya en la noche se ubica en 9 grados y en la madrugada 5. Ellos desayunan temprano y se van temprano a sus entrenamientos y obviamente a representar su país. Creo que hay que seguir impulsando y apoyando a estos jóvenes deportistas. Ese es el futuro de la juventud. Exacto. Y solamente con deporte y educación vamos a ir adelante. Tenemos varias modalidades. Tenemos natación, atletismo, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia artística, judo, karate. Hay lucha libre, lucha grecorromana, hay taekwondo, tenis de mesa, tiro con arco y triatlón que tuvo que ser sustituido es un duatlón, no sé, que están corriendo ahora mismo, están en competencia. No es un triatlón, sino que es un duatlón porque no podían nadar. No podían nadar. Bueno, uno de los temas que quiero hablar hoy contigo es que es el día del celiaquismo, esa concienciación del celiaquismo, esa intolerancia al gluten que a mí me causa extrañeza. El pan incluso se ha usado como sinécdoque de la comida. Pues ganame el pan de cada día, danos nuestro pan de cada día. Y ahora resulta que hay un montón de gente que es intolerante a la harina, al pan. Sí. Tú haces una pregunta muy interesante que yo casualmente había hecho una reflexión hace unos días atrás y que la había puesto en mis redes de Instagram. Yo siempre que llega un paciente veo con una mayor frecuencia que me dicen, doctor, yo soy intolerante al gluten. Entonces yo me preocupo porque ciertamente tenemos una condición clínica y una enfermedad llamada intolerancia al gluten, enfermedad celíaca, pero no es posible que tú estás en un restaurante, tú estás con amigos, tú estás en una fiesta y todo el mundo dice yo tengo intolerancia al gluten. Eso no es cierto. Nosotros no podemos rotular a toda la población que padece intolerancia al gluten. Debemos saber que el gluten es una proteína que se encuentra en harinas, trigo, cebada, centeno y avena. Y segundo, que debemos saber que la intolerancia al gluten no es una alergia, mis estimados amigos. Yo no sé si tú puedes poner una imagen que yo te había enviado Sí, para vamos a que ver. los televidentes puedan ver a qué me quiero referir con esta temática. Esto no es un estado alérgico, esto es una enfermedad autoinmune. A Una ver, enfermedad, ¿ya déjame la ver. ves? Sí, ahí está. ¿Se ve la Ahí está. Bien, ustedes pueden ver en la parte superior de esa imagen un corte del intestino delgado. Y en la parte izquierda ustedes pueden apreciar las vellosidades del intestino delgado, son como unos deditos. Exacto. Esas proyecciones son las que están encargadas de absorber los nutrientes. Cuando la harina con ese gluten y si la persona padece de esta enfermedad, se va a producir en esos deditos, en esas vellosidades, una reacción autoinmune, una guerra cuerpo a cuerpo entre tu sistema inmunológico y contra esa proteína del gluten que ha ingresado y que está tocando esas vellosidades. Ese daño crónico, Fernando, va a llevar a que esas vellosidades se destruyan y pueden entonces ver la imagen de la derecha donde la pared del intestino delgado está totalmente plana. No sé si pude Sí. detallar y lo están viendo. Entonces, ¿qué va a producir eso? Esa enfermedad crónica, ese daño sistémico día a día, esa reacción de cuerpo soldado contra enemigo, va a producir en los pacientes diarrea, fatiga, pérdida de peso, hinchazón y gases, dolor abdominal, náuseas y vómitos y estreñimiento. ¿Por qué hay diarrea? Porque no se pueden absorber una cantidad de nutrientes, entre esos las grasas. Y los pacientes van a tener evacuaciones de mal olor y diarreicas y como si fueran un agua manchada de aceite. Ahora, hay condiciones, en estos síntomas hay cosas peores, hay dolores de cabeza, hay anemia, hay erupciones cutáneas, los pacientes pueden tener aquí en los codos como una sensación de piel de gallina. Eso es producto de la falta de absorción de vitamina A
y de la falta de absorción de las grasas que forman parte de nuestra alimentación diaria. Hay lesiones al sistema inmunológico, hay dolores articulares, muchas de estas fibromialgias que tenemos hoy en día pueden estar secundarias a eso. Y hay algún grado de afección, obviamente de fatiga. En los niños el cuadro clínico es algo diferente. También hay náuseas, vómitos, diarrea crónica, abdomen hinchado, estreñimiento, hay gases, hay esas pálidas con el color, ese olor mal fétido que ya les mencioné. Hay retraso en el desarrollo de los bebés. Hay un daño en el esmalte dental, pérdida de peso, anemia, niños irritables, baja estatura, una pubertad tardía y síndromes neurológicos como déficit de atención. Pero, ¿qué pasa aquí, Fernando? Hay otras condiciones clínicas gastrointestinales que pueden confundirse con una enfermedad celíaca. La enfermedad diverticular también puede producir distensión, dolores, diarreas y cuadros de estreñimiento. También otra condición muy popular en nuestro país, el colon irritable, el síndrome de intestino irritable. También se confunde con la enfermedad celíaca. Hay otras condiciones que pueden ser como la colitis o la colitis ulcerativa. Entonces hay que tener mucho cuidado para nosotros decirle a un paciente, solo porque él tiene estos signos y síntomas, usted es intolerante al gluten. Ahora, una cosa es real, el que es intolerante al gluten, si suspende la dieta o aquellos alimentos que contengan gluten, el paciente va a tener mejoría, porque no hay un tratamiento como tal para destruir a esa proteína. Es decir, la única forma es suspender la ingesta de las harinas que contengan gluten. Pero con eso se nace o uno puede desarrollar sí, esa intolerancia con el tiempo. Tú naces con eso y también se puede desarrollar con el tiempo porque, como dije, es una reacción autoinmune. Tú puedes irte sensibilizando a estos factores inmunológicos y vas desarrollando esta condición clínica. ¿Cuándo Por se eso que descubre? es bastante más común esta condición. Se ve más común en adultos entre 30 a 40 años y en los niños que ya tienen el problema. Tú lo vas a ver desde que nacen, a los 2 añitos, desde que están creciendo. Entonces, el dato es, sin lugar a dudas, si usted tiene una sospecha, si los colegas tienen una sospecha, no nos quedará otro remedio que hacer pruebas inmunológicas. Hay una prueba inmunológica que se llama antitransglutaminasa tisular. Las siglas son TTG-IgA. Esa prueba te va a dar luces de si tú de verdad tienes esta enfermedad autoinmune. Como expliqué anteriormente, esto no es una alergia, es una reacción autoinmune, una batalla que se produce a nivel de estas vellosidades intestinales entre esa proteína y tu sistema inmunológico que la ve como un enemigo y ella dice hay que atacarla, hay que destruirla. Y entonces eso daña esas vellosidades que son las encargadas de la absorción de los alimentos. La pregunta, pues, te escucho. Que es que a mí es decir, esa intolerancia es a la harina, al trigo, y puede pasar también, por ejemplo, a la cerveza. Es decir, la harina en todas sus variedades. Claro que sí. Por eso que tú ves que ahora hay cerveza sin gluten. Wow. E inclusive, tú puedes, las carnes no producen intolerancia al gluten. Pero ¿qué pasa si tú le pones un aderezo a esa carne cuando la preparas? Empanizas. O a esa ensalada. Y eso tiene gluten. Puedes tener intolerancia al gluten. Puedes desarrollarla. La pregunta también, porque es una enfermedad que empieza a finales del siglo pasado. Es decir, yo empiezo a escuchar gente hablando del celiaquismo a finales de los 90, principios de este siglo. Es decir, ¿cuándo aparece? ¿Cuándo se da por clasificada? A ti te encanta la historia de la medicina. Te voy a regalar un libro sobre esta temática. Mira, hay que ser sincero. Hay cantidad de condiciones clínico-patológicas que han sido descritas en los últimos años del siglo XX. En el siglo pasado, nuestros campesinos comían comidas de manera simple y sencilla. Es más, yo decía hace unos días atrás que nuestros indígenas eran ricos en alimentos. Tenían papa. La papa es originaria de América. Papaya. Tenían venado. Cazaban del río.
tenían todo lo que quisieran a su alcance. Nosotros, nuestros campesinos, tenían yuca, se alimentaban muy bien, no tenían productos químicos procesados que hoy en día nosotros estamos consumiendo. De tal manera que es cierto que estas condiciones se han venido definiendo en este siglo XX y definiendo con mayor precisión a raíz de los descubrimientos inmunológicos y los estudios genéticos en el siglo XXI, porque ya tenemos mayor precisión diagnóstica para conocer el código genético, para poder con microscopía electrónica definir condiciones que antes no se veían, Fernando, porque no se podían describir. Nosotros no teníamos una estadística y censos de control epidemiológico en el siglo XVII ni en el siglo XVIII, así que era muy difícil que estas cosas se conocieran. Adicional, la población se incrementó y al incrementarse la población va a aumentar el número de casos en diversas patologías. No era lo mismo tener 1 millón de habitantes en Panamá hace un siglo, ahora a tener 4 millones, entonces vamos a tener más casos en diversas condiciones clínicas. Y eso se va a agravar Claro. con la alimentación. Bueno, es un examen muy rápido y muy fácil de diagnosticar, por lo que tengo entendido entonces. Sí, La es un intolerancia examen al gluten. sanguíneo. Tiene un costo, un valor de un examen de esa antitransaminasa vale como $200, Wow. $250 en las clínicas privadas. Pero sin lugar a dudas, ya yo insisto, yo no puedo decirle a todos los pacientes porque me dicen tengo distensión abdominal y tuve diarrea que es intolerante al gluten. Entonces yo creo que hemos creado un ambiente de mucha inquietud y no es tan cierto eso. ¿Y qué pasa? Las personas al decir que tienen intolerancia al gluten sin tener un diagnóstico certero, van a incurrir en compras de productos que tal vez no necesitan Claro. y estos productos que dicen gluten free siempre tienen un costo mayor que si comieran verduras, legumbres, tubérculos, las frutas secas, las carnes, y que obviamente esos son alimentos libres de gluten por naturaleza. Bueno, don Alfredo, suerte entonces allá en Rosario, en estos Saludos. terceros, y a todo el equipo de esgrima panameño, para a todos los atletas que están representando a nuestro país allá en la Argentina. Gracias. Saludos a todos. Bueno, hoy día del celiaquismo y esta intolerancia que ha aparecido, bueno, que ven que cada vez es más frecuente a el gluten por parte de los seres humanos.